Dios los bendiga y Dios los guarde, amados amigos, hermanos. Gracia, gozo y paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo sea en cada una de sus vidas. En este día jueves 4 de abril del año 2024. Sean cada uno de ustedes bienvenidos a este su programa, La Salvación, que está siendo transmitido a través de las redes sociales en vivo y radio y televisión La Voz de Dios. Saludamos en el amor de Cristo a nuestra amada pastora Mireya Medina de Plúas, pastora de la Misión Cristiana Evangélica Pentecostés, la Gloria del Rey Jesús, a la cual pertenece su servidor, Alejandro Ibarra. Vamos a estar llevando un tiempo de oración para poner en manos del Señor el mensaje de este día. Padre amado, Dios Todopoderoso, Dios Santo, alto y sublime, grande eres tú, mi Señor, y digno de toda gloria, toda honra y toda alabanza, Señor. Padre, venimos delante de ti, delante de tu presencia, para pedirle perdón, para darle gracias, bendecir, adorar, alabar y glorificar tu santo nombre, Padre. En este día, Padre amado, Dios Todopoderoso, cuán grande eres tú, mi Señor. Te pedimos que perdones nuestros pecados, nuestras iniquidades, nuestras rebeliones, porque solamente contra ti y contra el cielo hemos pecado, y el pecado produce ira en tu corazón. Y a causa de nuestro pecado, tu palabra dice que la paga del pecado es muerte, pero que la dádiva tuya, el regalo dado por tu amor y misericordia, que es tu Hijo Jesús, nos hace estar en paz contigo, Señor. Por eso venimos a clamar en este día, por esa misericordia, que son nuevas cada mañana, Señor amado, a implorarte que tengas misericordia de aquellos que están perdidos y han sido esclavos del pecado, Señor, para que seas usted rompiendo esas cadenas, sus ataduras, sus ligaduras, y les otorgue don de fe, don de arrepentimiento, Padre, porque fuera de ti no hay ninguna esperanza. No nos pagues conforme a la multitud de nuestros pecados, sino que haz misericordia con nosotros, no pagándonos conforme a nuestro pecado, nuestra iniquidad, nuestra maldad. Padre, ten misericordia y sálvanos, precioso Rey de Gloria, que en esta mañana resplandezca la luz del Evangelio de Cristo en cada corazón, sobre cada vida, cada hogar, cada familia. Que tu restauración, Señor amado Padre, se haga efectiva en sus vidas, Padre amado. Que hoy resplandezca ese Evangelio de poder para salvarlos, para guiarlos, para restaurarlos, Señor. Espíritu Santo, convence de pecado, de juicio y de justicia. Para que hoy, Señor amado, sean libertados, quitadas las vendas de sus ojos y limpiados sus pecados y perdonados, para que alcancen la salvación y la vida eterna. Convéncelos de pecado, de juicio y de justicia. Gracias te damos, Señor, por tu amor, por tu misericordia, que aun siendo pecadores, tú mostraste tu amor para con nosotros, enviando a tu Hijo Jesús en propiciación de nuestros pecados, Señor. Por eso venimos delante de ti, Señor, para clamar, para interceder por aquellos que se han extraviado de la verdad y te han provocado a ira, Señor.
Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, amados amigos, hermanos, vamos a estar abriendo la escritura en Deuteronomio, capítulo 9, verso 6 al 16, y leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y dice así la palabra del Señor: por tanto, sabe que no es por tu justicia que Jehová tu Dios te da esta buena tierra para tomarla, porque pueblo duro de cerviz eres tú. Acuérdate, no olvides que has provocado la ira de Jehová tu Dios en el desierto, desde el día que saliste de la tierra de Egipto hasta que entraste en este lugar. Habéis sido rebeldes a Jehová. En Horeb provocaste ira a Jehová, y se enojó Jehová contra vosotros para destruirlos. Amén. Gloria a Dios. Vamos a estar estudiando y compartiendo hasta el verso número 16 en esta mañana, y viendo cómo Dios, que es un Dios de amor, un Dios de misericordia, también se enoja por el pecado del hombre. Y hoy vamos a estar compartiendo bajo ese tema: Dios se enoja por tus pecados. Y el pecado es una separación entre Dios y el hombre. El pecado rompe y hace una división, un muro con Dios. Este pueblo escogido de Dios pecó contra él, y cada vez que pecaba, Dios se enojaba contra ellos, los entregaba en manos de sus enemigos para que los destruyan. Pero Dios siempre tiene misericordia cuando el hombre se arrepiente y se aparta de su pecado. Y vamos a estar viendo algunos ejemplos de cómo Dios se enoja por el pecado del hombre, pero también su misericordia para no destruirlo. Y vemos muchos ejemplos de cómo Dios es un Dios restaurador, un Dios que ama, pero también un Dios que aborrece el pecado. Dios aborrece el pecado, y uno de esos pecados abominables y aborrecibles delante de Dios es la idolatría. Aunque usted diga: no, yo hago esto por lo de aquí, lo de acá, Dios dio mandamiento de no hacer estatuas, de no hacer muñecos, de no hacerse ídolos de ningún tipo, de ninguna especie, de ningún material, porque Él es espíritu y Él busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, no adoradores que lo vean o lo tallen físicamente de alguna manera. Y ese pecado es aborrecible delante de Dios. Y dice la Escritura que los idólatras no entrarán al reino de los cielos. Y ese pecado de idolatría provocó la ira de Dios en el desierto. Dice la palabra en el verso número 9, gloria sea el Señor, de Deuteronomio 9. Cuando yo subí al monte para recibir las tablas
de piedra, las tablas del pacto que Jehová hizo con vosotros. Entonces estuve en el monte 40 días y 40 noches sin comer pan ni beber agua. Y me dio Jehová las 2 tablas de piedra escritas con el dedo de Dios, y en ellas estaba escrito todas las palabras que os habló Jehová en el monte de en medio del fuego el día de la asamblea. Sucedió al fin de los 40 días y 40 noches que Jehová me dio las 2 tablas de piedra, las tablas del pacto, y me dijo Jehová: levántate, desciende pronto de aquí, porque tu pueblo que sacaste de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé, se han hecho una imagen de fundición. Y me habló Jehová diciendo: he observado a ese pueblo, he aquí que es pueblo duro de cerviz. Déjame que los destruya y borre su nombre de debajo del cielo, y yo te pondré sobre una nación fuerte y mucho más numerosa que ellos. Y volví y descendí del monte, el cual ardía en fuego, con las tablas del pacto en mis manos. Y miré aquí, habías pecado contra Jehová vuestro Dios, y habías hecho un becerro de fundición, apartándose pronto del camino que Jehová os había mandado. Y el apartarse, amado amigo, amada amiga, de los mandamientos de Dios, el apartarse de la palabra de Dios, provoca la ira de Dios. Y entre esos pecados que provoca la ira de Dios está la idolatría, el hacerse imagen de alguna cosa creada. Y entre los mandamientos de Dios está que no tengamos dioses ajenos delante de Él, porque Él es el único Dios, Señor y Salvador. Y este pueblo lo provocó a ira, haciéndose un becerro. Este pueblo provocó a ira a Dios por su pecado. Y ese pecado subió delante de Dios y dice Dios: déjame que los destruya y borre su nombre de debajo del cielo. Porque eso es lo que provoca el pecado, la ira de Dios para destruirlo. Muchos pensamos y decimos: Dios es amor, Dios no es malo. No, Dios sí es amor y Dios no es malo. Pero Dios es justo. Dios es justo. Y vemos en la Escritura esa justicia para con el hombre. Dice: el alma que pecare, esa morirá. Pero si usted se mantiene obedeciendo a Dios, obedeciendo a la palabra de Dios, entonces no pasará nada. Pero la palabra del Señor nos enseña que cuando el hombre peca, entonces viene la ira de Dios. Y dice en Génesis capítulo 6, que yo quiero que usted me acompañe, porque hay algo muy importante que usted siempre tiene que hacer. Ir a la Escritura. Jesús dio un gran consejo y dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Y la verdad está aquí. La verdad está en esta palabra, en la Biblia, en este conjunto de libros
que Dios nos ha dado y ha puesto en nuestras manos para que leamos, para que no nos corrompamos ni nos apartemos de sus caminos. Porque si el hombre se aparta del camino de Dios y hace conforme a sus propios pensamientos, a su propia creencia, y hace como él quiere, entonces Dios se va a enojar por su pecado. ¿Y qué sucede? Dice en Génesis capítulo 6, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Aleluya. Qué hermoso, mi amigo, mi amiga. Porque en medio de esa maldad, en medio de un pueblo lleno de pensamientos en su corazón de continuo solamente al mal, Dios siempre está viendo qué hay en el corazón del hombre, y si haya gracia en alguien, pues esa persona será justificada delante de Dios. Porque en medio de tanta gente mal y perversa, Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Y así sucedió con muchos. Si usted hace lo correcto delante de Dios, hallará gracia delante de Él, y Él lo rescatará de en medio de tanta maldad e iniquidad. Dice Mateo capítulo 24, verso 12 al 14. Quiero que me acompañe y vamos a estar viendo esa parte. Y dice la palabra del Señor, Mateo 24, hablando de las señales antes del fin. Y dice la palabra: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevera hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Y en este tiempo nosotros vemos cuánto se ha multiplicado la maldad. ¿Y usted cree que no ha llegado la ira, el pecado a la presencia de Dios? El pecado que usted comete, el pecado que cometemos todos, y el pecado de cada nación no ha llegado a la presencia de Dios para enojarse y provocarlo a ira, para que nos destruya,
por culpa de nuestros pecados. Pero este evangelio será predicado en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá esa ira de Dios, vendrá el fin, pero el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y usted y yo estamos llamados a perseverar en la palabra, a perseverar en la fe, mi amigo, mi amiga. Por eso hoy le hacemos la invitación a recibir a Cristo como su Señor y su Salvador, para que el día de la ira de Jehová, aquel día que está pronto a ocurrir, la segunda venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, usted ya haya recibido el perdón de sus pecados, de sus iniquidades. Porque cuando el hombre provoca ira a Dios, pero si el hombre se arrepiente, si el hombre obedece al mensaje de Dios, por eso dice: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. El fin no va a venir hasta que Dios no haga llegar esta palabra a su vida. Y una vez que llega el mensaje de Dios a su vida para salvarlo, entonces ahí vendrá el juicio de Dios sobre esta tierra. Y hemos visto y vamos a seguir viendo. Hay un libro, gloria sea al Señor, llamado Jonás, escrito por el profeta. Y vemos que Jonás, gloria sea al Señor, lleva su mensaje, un mensaje de destrucción, pero también de esperanza para el pueblo de Nínive. Y es que el pecado de Nínive había llegado y había subido a la presencia de Dios. Y Dios quiere que usted proceda al arrepentimiento para perdonar, para lavar, limpiar sus pecados. Pero depende de usted que lo haga, que se arrepienta, que se convierta de sus malos caminos. Entonces Dios actuará conforme a su justicia, actuará conforme a su misericordia, porque este pueblo se había corrompido, y cuanto pueblo se corrompa, Dios no va a enviar su ira contra aquellos sin que primero no darle una oportunidad de que se salven, de que confiesen sus pecados y se aparten del mal. Pero si ya no quiere apartarse del mal, entonces Dios dijo: los raeré sobre la faz de la tierra. Y ahí vino el diluvio, y me imagino que se burlaban de Noé mientras construía el arca. ¿Y cuántos no se burlan en este tiempo de este evangelio, de que predicamos este evangelio y hablamos de la venida de Cristo, de su segunda venida, y no quiere abrir su corazón y creer en Él y recibirlo como su Señor y Salvador? Así como en los días de Noé, dice la palabra, y como en los días de Lot. Y vemos que el pecado subió delante de la presencia de Dios, y Dios los iba a destruir. Y dice la palabra del Señor en el libro del profeta Jonás: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella,
porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. El mensajero de Dios puede querer huir o huir de la presencia de Dios, pero nadie puede irse lejos de la presencia de Dios, porque Dios es omnisciente, omnipresente, omnipotente. Y dice el salmista: ¿a dónde miré de tu presencia? Si voy a los cielos, ahí estás tú. Y si voy a las profundidades, he aquí que tú estás también ahí. Y aún no está la palabra en mi boca, y aquí que tú la sabes toda. Y Dios conoce los pensamientos y las intenciones del corazón del hombre. Y sabía qué acontecería con Jonás. Y Jonás quería irse lejos de la presencia de Jehová, pero eso es imposible, mi amigo. Usted puede esconderse, puede quererse ir donde sea, pero no podrá. Y tendrá que cumplir lo que Dios le ha mandado hacer. Pero veamos que el propósito de Dios se tenía que cumplir, de que Jonás lleve el mensaje a ese pueblo, a aquella gran ciudad, y le dice: pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. El pecado es lo que provoca la ira de Dios, y Dios se enoja contra el pecado. Y cada vez que usted peque, recuerde que Dios se enoja. Y ese pecado sube delante de Dios. La maldad sube delante de Dios. La gente piensa que maldad solamente es matar. Fornicar, adulterar, mentir, también es maldad. También es pecado, mi amigo, mi amiga. También es iniquidad. La fornicación, el homosexualismo, la prostitución. Y la gente dice el trabajo o la profesión más antigua. ¿Quién ha dicho que la prostitución es un trabajo, que la prostitución es una profesión? ¿Acaso le dan un título por aquello? ¿Acaso usted va a la universidad por ello? ¿Acaso usted estudia para aquello? Esa es la maldad que hay en el corazón del hombre. La iniquidad, el pecado. Y hay muchas personas que piensan que ese Dios bueno del que habla la Escritura está contento con su pecado, con su aberración de homosexualismo, de lesbianismo, de prostitución. Y déjeme decirle, mi amigo, mi amiga, que ese pecado provoca la ira de Dios. La idolatría, la hechicería, todo pecado provoca la ira de Dios. Pero hay una esperanza, y esa esperanza está en Jesús. Porque así como vino por un hombre y entró por un hombre el pecado, y por el pecado la muerte, así también por un hombre vino la salvación y la vida eterna. Y ese hombre se llama Jesús. Ese nombre que es sobre todo nombre. Y dice la Escritura que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres por el cual podamos ser salvos. Y hoy usted tiene la oportunidad de escoger entre ser destruido o ser salvo.
porque su pecado enoja a Dios. Y el pecado de Nínive había llegado y había subido la maldad de ese pueblo delante de Dios. Y la maldad de los pueblos de las naciones ha subido delante de la presencia de Dios y lo hemos provocado a ira. Y un día va a haber esa recompensa por haber pecado. La paga del pecado es muerte, dice la palabra, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y no quiero narrar toda la historia de Jonás, pero vamos a ver qué hace Jonás después que es librado del pez, porque se arrepiente y acepta ir a Nínive, porque no es si usted quiere o no quiere, es porque cuando Dios determina algo, Él lo hace como Él quiere, no como usted y yo queremos hacerlo, no como nosotros pensamos hacerlo, sino como Él lo ha determinado hacer. No es por lo que usted quiera, ni como usted lo quiera hacer, sino conforme al propósito que Él tiene para con cada uno. Y dice en el capítulo 3, gloria sea al Señor, vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, levántate, ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová, y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día, y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios, escuche bien, porque la predicación de Jonás, el mensaje que Jonás llevaba de parte de Dios, era solo ese. De aquí a 40 días Nínive será destruida. Pero hay algo, amigo, amiga, que cuando Dios le envía el mensaje a usted, como en este día le está llegando el mensaje a usted, de que Dios se enoja por tus pecados. Y ahora, ¿qué es lo que debe de hacer el hombre? Creer en Dios. Y dice, y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive. Y yo creo que esta palabra y este evangelio llega hasta los hombres y mujeres que Dios ha puesto por eminencia, por presidentes, por reyes, a todas las naciones. Pero los hombres que no escuchan a Dios, los presidentes de cada nación, que no escuchan la voz de Dios y no escuchan el mensaje de Dios, traen destrucción para sus naciones. Porque dice, bendita la nación cuyo Dios es Jehová. Porque hay mandatarios de muchas ciudades del mundo que han entregado sus ciudades a la idolatría, a la fornicación, al adulterio, al homosexualismo, al lesbianismo, al libertinaje. Y ese pecado llega delante de Dios. Y hay mucha cantidad de gente que será destruida por el pecado que hay en las naciones. Por eso Dios le habla a Nínive a través de Jonás. Pero cuando esta noticia llega al rey, dice, y se levantó de su silla, se despojó de su
vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive, por mandato del rey y de sus grandes, diciendo, escuche bien, que este hombre fue sabio. Usted le invitamos también hoy a ser sabio. ¿Y qué es lo que manda este rey? Diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbrase de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Oiga, el rey llama a un arrepentimiento genuino. El rey llama a que se aparten, que se conviertan cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Y eso es lo que hoy quiere Dios con usted, mi amigo, mi amiga. Que usted hoy, gloria sea el Señor, clame a Dios fuertemente y se convierta de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Porque dice el rey, ¿quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Porque Dios te envía un mensaje, mi amigo, mi amiga. Te envía un mensaje para que seas salvo. Te envía un mensaje, te envía un mensajero, te envía a alguien que te predique este evangelio de salvación. Y hoy usted está escuchando este mensaje de salvación. Y si usted está escuchando este mensaje de salvación hoy, es importante que se aparte de sus malos caminos. El pecado llega a la presencia de Dios y Él se enoja. Y la paga del pecado es muerte. No crea solamente y dice, Dios es bueno, Él no me hará esto. No, Dios sí es bueno, pero quieres que te apartes de tu pecado. Isaías 55, versos 6 y verso 7. Está el consejo de Dios, mi amigo, mi amiga. Y es la palabra de Dios la que va a prevalecer. No lo que usted diga, ni lo que yo hable, sino lo que está escrito en la palabra. Y si Él dice el alma que pecar esa morirá, pues entonces morirá. Pero si usted busca a Dios, si usted deja sus malos caminos, escuche lo que dice la palabra. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. El pecado de las naciones, el pecado de las personas ha llegado a la presencia de Dios, y Él un día lo va a destruir, porque no se arrepiente, que no se convierta de sus malos caminos. Pero aquí dice, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Y eso es lo que hizo este pueblo de Nínive. Arrepentirse y volverse de sus malos pensamientos, de sus malos caminos. Cada uno se volvió de eso y se arrepintió Dios del mal que había dicho que les iba de hacer. Y aunque Jonás se molestó, y aunque Jonás no le gustó, y aunque Jonás no quería ir, Dios te va a enviar la palabra y hará llegar la palabra a tu vida para que te arrepientas y te conviertas de tus malos caminos. Dice la palabra, así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. No pienses que
El pecado que has cometido está oculto. Ese pecado que has cometido, mi amigo, mi amiga, está delante de la presencia de Dios. Y Él no quiere la muerte tuya, sino que quiere que te salve. Dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y si usted quiere tener vida eterna, hoy no rehúse a creer en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dice, porque más a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan 3:18 dice, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. San Juan capítulo 3, verso 36, dice la Escritura, gloria sea el Señor, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Porque la ira de Dios será contra el que peque, contra aquel que no se arrepiente y no se convierta de sus malos caminos. Muchos dicen que creen en Dios, pero no obedecen a la palabra. Y si usted dice yo creo en Dios y quiere seguir siendo homosexual, usted no ha creído en Dios, porque entonces Dios no ha cambiado su vida. Sí, Dios nos ama, pero no quiere que sigas practicando el pecado. Dios te ama y quiere que te apartes del pecado. Porque dice, el que se arrepiente y se aparta, alcanza misericordia. Pero el que solo se arrepiente y no se aparta de sus malos caminos, sigue fumando, sigue robando, sigue haciendo lo mismo. Entonces no ha habido un arrepentimiento genuino, no ha habido un convertimiento en el corazón del hombre. Dice la Escritura, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. ¿Y qué más nos dice ahí? Segunda de Corintios capítulo 5, verso 17. Dice la Escritura, porque Dios le está llamando a usted a apartarse del pecado. Y dice la palabra, verso 16 al 18. Gloria sea el Señor. De manera que nosotros de aquí en adelante, o sea, desde hoy, que si usted acepta a Cristo, a partir de hoy, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. De que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que hoy, mi amado amigo, que ha llegado esta palabra a su vida, Dios quiere que usted se reconcilie con Él, porque Él no tomará en cuenta sus pecados, sino que hoy lo perdonará, lo limpiará y lo justificará por medio de Cristo Jesús, el Salvador del mundo. Y si usted quiere ser salvo, hoy acepte a Cristo como su Señor y Salvador. Y si usted así lo quiere hacer, yo le invito ahora mismo a repetir conmigo, a que repita después de mí la oración de fe, la oración de arrepentimiento, aceptando a Jesús como su Señor y su Salvador. Porque el pecado ha llegado delante de la presencia de Dios. Y ese pecado hará que Dios lo destruya, que la ira de Dios venga sobre usted. Pero hoy no provoque a ira a Dios, sino que Él hoy le otorgue ese don de fe, ese don de arrepentimiento, y hoy lo perdone de sus pecados.
para que sean borrados. Repita y dígale: Señor Jesús, hoy yo te pido perdón por mis pecados. Me arrepiento, Señor, y te pido que los borres y no te acuerdes más de ellos, porque yo hoy te acepto como mi Señor, como mi Salvador de mi vida y de mi alma. Escribe mi nombre en el libro de la vida, para que no sea borrado ni quitado del jamás, y séllame con el Espíritu Santo de la promesa. Amén y amén. Si usted ha hecho esta oración, de hoy en adelante siga estos 3 consejos: ore todos los días, lea la palabra del Señor y asiste a una iglesia cristiana evangélica de sana doctrina, donde prediquen Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y el 4º consejo: sea testimonio de lo que Cristo ha hecho en su vida. Dé testimonio de aquello públicamente, porque si usted se avergüenza delante de los hombres de Dios, Dios también pues se avergonzará de usted. Así que, mi amigo, mi amiga, siga estos 4 consejos. Que Dios bendiga su vida, su hogar, su matrimonio, su familia, y que Dios lo ayude a seguir adelante. Vamos a orar para despedirnos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad. Gracias por enviar a tu Hijo en propiciación de nuestros pecados. Padre, gracias por la palabra. Gracias por las almas, Señor. Gracias por los que has sanado. Gracias por los que has libertado el día de hoy. Señor, vamos a salir de esta programación, mano de tu presencia. Llévanos con tu rica bendición y guárdanos y apártanos de todo el mal. Amén y amén. Bien, amados amigos, si Cristo no ha venido, no nos ha llamado a su presencia, estaremos nuevamente mañana en su programa, La Salvación. Dios me los bendiga y Dios me los guarde.